Muy buenas noches, iglesia. Qué lindo poder compartir este tiempo juntos, aunque sea a través de la pantalla. A mí se me hace muy difícil porque no puedo ver las caras, no puedo escucharlos cómo cantan. Pero bueno, vamos a confiar en la promesa de Dios, que donde hay dos o tres reunidos en su nombre, Él está en medio. Amén. Y para este tiempo de alabanza, antes quería traerles un versículo, que es el Salmo 121, y dice así: a las montañas levanto mis ojos, ¿de dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra. No permitirá que tu pie resbale, jamás duerme el que te cuida, jamás duerme ni se adormece el que cuida de Israel. El Señor es quien te cuida, el Señor es tu sombra protectora. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te protegerá, de todo mal protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre. Y hay otra versión que el versículo 8 dice: el Señor te cuidará cuando entres y cuando salgas. Me parecía muy oportuno para este tiempo de cuarentena. Así que ahora vamos a cantar y vamos a declarar que Él es nuestro refugio, que Él nos cuida, que Él es nuestra roca y que Él está con nosotros. Así que, iglesia, te invito que ahí en tu casa puedas alabar a Dios juntos y podamos alabarlo por quién es Él y por lo que hizo por cada uno de nosotros. Así que buenas noches y vamos a cantar a nuestro Dios. El Señor, mi fortaleza, como ninguna, vives en mí. El Señor, mi
su presencia voy a estar, sin mancha ante él vendré, justificado por la fe. Papá, hoy queremos declarar que vos sos nuestra roca, Señor. Queremos en este tiempo de aislamiento, de cuarentena, cimentar nuestra vida espiritual en vos, Señor. En vos que sos el único cimiento inamovible, papá, porque aunque vengan tormentas, aunque venga tiempo de crisis, tiempo de dificultad, en vos podemos confiar, que aunque somos débiles, en vos somos fuertes, Señor. Papá, gracias porque hoy declaramos que vos sos nuestra roca, que vos sos nuestro Dios, que vos sos nuestro Rey, Señor. Y hoy podemos aferrarnos a vos y saber que nada nos va a separar de vos, Señor. Nada nos va a separar de tu amor, nada nos va a sacar de tu mano, papá. Gracias porque vos sos Rey. Vos nos haces más fuertes en estos tiempos, Señor. Y hoy queremos alabarte y adorarte y declarar que vos sos nuestra roca. Como iglesia queremos que vos seas el cimiento principal y fundamental, Señor. Por eso queremos alabarte y adorarte. Amén, amén, Señor. Amén. Iglesia, esta canción habla de que Dios está con nosotros. Fue una de sus promesas antes de irse de esta tierra. Nos prometió que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No sé cómo estás atravesando esta cuarentena. Capaz son tiempos difíciles, de mucha incertidumbre a nivel laboral, a nivel económico, con miedo por tu salud, por la salud de tu familia. Pero quiero que hoy declaremos juntos como iglesia que nuestro Dios está con nosotros, aún en tiempos difíciles, aún en tiempos de necesidad. Nuestro Dios hoy más que nunca está con nosotros. Declaremos juntos esto como iglesia. Se me llegará con
y después para el lugar donde vayamos, que vos estés con nosotros, que nos sigas encendiendo en este tiempo, que nos sigas animando, papá, revivando esa llama, ese fuego en nosotros, para poder salir y contagiar al resto no de coronavirus, sino de tu amor que es más contagioso y es mucho más lindo, Señor. Te alabamos y te adoramos y pedimos que sea tu voluntad. Que se haga, Dios, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Que se haga, Dios, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Que se haga, Dios, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Que se haga, Dios, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Que sea tu voluntad, Señor. Muy buenas tardes, muy buenas noches, iglesia. Qué lindo poder reunirnos nuevamente, por los medios que sean, pero qué bueno seguir siendo iglesia en este tiempo tan especial que nos está tocando vivir. Para mí es un privilegio estar y compartir este tiempo hoy con ustedes, y cuando pensaba y preparaba qué poder compartir esta tarde, esta noche, se me ocurrió un tema que al menos en el círculo donde yo me muevo, yo sigo trabajando en el trabajo y por lo que puedo leer en redes sociales o escuchar, es un tema como muy común, que es el miedo, ¿no? En estos momentos como que todo está más a flor de piel y como que el miedo acerca de lo que puede llegar a pasar o circunstancias por ahí más particulares, como que está más en tema. Y cuando pienso en el miedo y pensaba cuál es mi primera experiencia con el miedo, me remontaba a un cumpleaños. Yo tenía 6 o 7 años y un amigo de fútbol del club había preparado su cumpleaños, nos había invitado a todos a su casa a pasar la noche, un pijama party, un pijamada, como quieran llamarle. La idea era pasar un rato juntos, jugar a las cartas, no había PlayStation en ese momento, mirar una película, comer y al día siguiente cada uno volver a su casa. Pero me acuerdo que esa noche una de las películas que se había alquilado era La novia de Chucky, y me acuerdo que fue la primera que vimos, y me acuerdo del miedo que me agarró, cómo estaba sufriendo, y cuando termina la película yo la estaba pasando verdaderamente mal. Había algunas partes donde por ahí sin que nadie me viera giraba la cara, y me acuerdo que todavía quedaban algunas películas por ver, y cuando le pregunto a uno de los chicos, che, ¿qué onda las películas que vienen? No, son peores, me decía, son más de miedo. Y yo no sabía qué hacer, dónde meterme. No tuve mejor idea que inventarme un fuerte dolor de panza que no me permitía quedarme en ese lugar. Así que le pedí a la madre de mi amigo que me llevara a mi casa porque yo me sentía mal y quería ir. Y pobre mujer, en el medio de la noche tuvo que llevarme a mi casa. Vivía a pocas cuadras, pero igual imagino que habrá sido algo incómodo. Trató de convencerme, pero no había caso, no había caso. Yo no quería saber nada, no quería seguir pasándola mal. Y en mi caso, el miedo o el recuerdo que tengo del miedo, la primera vez que aparece, me quitó un cumpleaños, y bueno, gracias a Dios pude compartir otros y no es nada mayor. Pero potencialmente el miedo puede sacarte muchas cosas, puede influenciarte en cómo vos tomás decisiones, puede arruinar relaciones, puede afectar tu matrimonio, incluso la forma en que vos podés criar a tus hijos, incluso puede dejarte muchas noches sin dormir. Y además está decir que el miedo no es algo malo. Hay muchas circunstancias donde tener miedo es prudencial. Y si lo
ponemos a ver un poco, el miedo es esa capacidad o esa habilidad que tiene el ser humano. En realidad el miedo es una consecuencia de esa habilidad o capacidad que tiene el ser humano de acumular conocimiento, de recordar cosas, de conocer datos y con esa información que tiene proyectar un futuro. Es esa habilidad, esa capacidad de recordar y en base a eso que nosotros sabemos proyectar algo. El tema es que cuando el miedo empieza a ser el centro de nuestra vida o empieza a ser el patrón de nuestra conducta, es verdaderamente malo. Y esta habilidad, esta capacidad como las que tenemos es algo dado por Dios. Y esta habilidad no siempre tiene que ver con el miedo, porque esta habilidad de recordar, de acumular información y de proyectar futuro es la que nos permite seguir avanzando como seres humanos. De hecho, es la que nos distingue como seres humanos. Esa capacidad de poder transmitir a las generaciones que vienen para que ellos puedan, a partir de esa base, seguir construyendo. Y esa habilidad, esa capacidad es la que nos permite soñar, es la que nos permite tener esperanza, es la que nos permite inventar, imaginar, pero también es la que puede producirnos el miedo. Y ninguna de nuestras emociones debería ser la que controle nuestra vida, pero por encima de todas las demás, creo que el miedo es la menos que debería hacerlo. Todas nuestras emociones deberían tener un cierto balance. Y cuando pensaba en lo que se habla en esta época y por ahí en lo que se habló siempre, pienso que Jesús habló mucho acerca de este tema. Hay muchos pasajes en la Escritura donde nosotros vemos que Jesús dice: no tengan miedo, no hay por qué temer. El problema es que muchas veces nos los contaron, nosotros lo leímos o lo interpretamos como eventos aislados, y cuando vos lo ves como eventos aislados suena hasta naif o hasta ingenuo el hecho de creer que porque alguien me diga que no tenga miedo, voy a dejar de tenerlo. Jesús les dijo: no tengan miedo. Ah, listo, se me fue el miedo. No, va mucho más allá de eso. Y una de las cosas que Jesús quiso transmitir en su ministerio en estos años en la tierra, y sobre todo a su círculo más íntimo, como eran sus más amigos, los discípulos, era esto de que no tenían por qué temer. Obvio que decirlo es fácil, pero es virtualmente muy difícil conseguirlo. Y estos 12 hombres que lo acompañaron durante todo su ministerio, vas a ver que vos y yo tenemos muchas cosas en común y que muchas veces nos encontramos. Y una de las veces que Jesús les está hablando a este grupo, Jesús los reúne y le dice: muchachos, vengan, tengo algo que decirles. Miren, la cosa va a seguir así. Ahora yo los voy a enviar como ovejas en medio de lobos. Y no hace falta ser un erudito o un sabio para saber que una oveja en medio de lobos no la va a pasar bien. Probablemente haya mucha sangre de por medio. Y Jesús les dice: bueno, van a ir como ovejas en medio de lobos. Probablemente los arresten, probablemente los azoten, los persigan. Incluso alguno quizá pague con su vida, pero no tengan miedo. Y yo imagino a los discípulos como mirándose, y Jesús, al ver sus caras, les dice: hey, ¿no se acuerdan lo que vimos hace unos días? ¿No se acuerdan lo que les enseñé? Y los discípulos por ahí con la cara de asombro. Y días anteriores, y este es el primer lugar donde me quiero parar, Jesús les da como esta primera lección del no tengan miedo a los discípulos. Y lo que te quiero animar es que veamos a todo el hilo de la enseñanza de Jesús, a todas las lecciones, y no a verlo como eventos aislados. Entonces, días anteriores Jesús, esto lo va a contar Mateo, que era uno de los protagonistas, es uno de los que escribió las biografías de Jesús, uno de los 12, y Mateo, en el capítulo 8, nos va a decir lo siguiente. Dice que luego Jesús subió a un barco, estaba con ellos, y Mateo 8:24 va a decir: de repente, en el medio de la barca, se levantó una tormenta tan fuerte que las olas inundaban el barco. Imagínense que muchos de estos hombres eran hombres de mar, eran hombres que casi todos los días de su vida se subían a un barco para embarcar. Para que ellos nos digan y muestren y nos cuenten que verdaderamente las olas eran grandes y que la tormenta era fuerte, es porque verdaderamente era una situación particular.
Y en medio de las olas y de los gritos, porque había viento y pelos mojados y confusión y todo esto, Jesús estaba dormido. Y los discípulos fueron a despertarlo. Señor, salvanos. ¿No ves que nos vamos a ahogar? Yo imagino, a veces cuando leemos la Biblia no tomamos conciencia de la situación, pero imagino que no fue bueno, Jesucito, a ver si te despertás, tipo como una madre amorosa que va a despertar a su hijo en el primer día de clase. No, esto más bien fue desesperación, gritos, confusión. La situación verdaderamente era aterradora. Y los discípulos veían el panorama y a Jesús durmiendo. Entonces, Jesús, despertate. ¿No ves que nos ahogamos? Nos vamos a morir. Y Jesús, medio dormido, los mira y lo primero que les dice es: hombres de poca fe. ¿Por qué tienen miedo? Bueno, Jesús, perdón que te interrumpa, pero nos estamos por morir. ¿Vos no ves lo que está pasando? Y Jesús, medio entre dormido, así, sacándose una lagaña: hombres de poca fe, ¿por qué tienen miedo? Y el foco de esta historia no es en el poder que Jesús tiene sobre la naturaleza. El foco de esta historia es que no había por qué temer. Entonces, después de preguntarles por qué tienen miedo, dice Mateo 8:26, Jesús se levantó, se puso de pie y reprendió a los vientos y a las olas, y todo quedó completamente tranquilo. Y esto es algo que, si querés, ya te puedes llevar en esta noche. Jesús nunca tiene miedo. Él no tenía miedo. Dios no tiene miedo. Tu Papá Celestial nunca entra en pánico. Y esto es algo verdaderamente bueno de saber y de recordar. Nosotros sí, a veces con lo que conocemos o con lo que experimentamos, proyectamos el futuro y nos da miedo. Y a veces tenemos hasta sustento, entre comillas, para hacerlo. Pero qué bueno es saber que tu Dios personal, que tu Salvador, que Jesús, nunca tiene miedo. Y esto es lo que Él quería que los discípulos vieran. Esto es lo que Él quiere que vos y yo veamos. Y se levantó y reprendió a los vientos y a las olas, y todo quedó completamente tranquilo. Versículo 27 dice: los discípulos no salían de su asombro. Imagínate, hacía unos breves segundos parecía que su vida estaba en peligro, y ahora estaba todo completamente tranquilo. Y decían unos a otros: ¿qué clase de hombre es este, que hasta los vientos y las olas le obedecen? Y los discípulos, en medio de su confusión, hacen la pregunta. Porque esta es la pregunta, es la pregunta perfecta. Es la pregunta que todo ser humano se tiene que hacer. No importa si sos seguidor de Jesús o no. No importa si vas a la iglesia todos los domingos o si vas cada tanto, o si estás peleado y hace mucho que no vas a la iglesia y por ahí el motivo por el que no vas es totalmente válido y justificado. Pero esta pregunta es la que todos nosotros debemos hacernos. ¿Qué clase de hombre es este? ¿Qué clase? ¿Quién es Jesús para vos? Y Marcos, que es otro de los que cuenta la biografía de Jesús, y probablemente Marcos todo lo que escribe es por testimonio de Pedro, porque él pasaba mucho tiempo con él. Entonces, cuando nosotros leemos Marcos, probablemente sea la versión de Pedro de la historia, y dice que estaban espantados. Marcos 4:41 van a decir: estaban espantados, estaban completamente aterrados. Ellos tenían miedo con la tormenta, pero estaban aún más sorprendidos con lo que había pasado después. Y por un fugaz momento, por ese instante, ellos se dieron cuenta con quién estaban compartiendo el barco. Lo que ellos sentían ahora era mayor que el miedo que sentían antes. En ese momento, su confianza en Jesús aplastó, apabulló al miedo que sentían. Y esa es una pregunta importante para vos. ¿Qué o quién está controlando tu vida? ¿El miedo? ¿Alguna otra emoción? ¿O tu vida está centrada en Jesús? Lo que Jesús trataba de enseñarles era tan simple como esto: no permitas que el miedo sea el centro de tu vida, no permitas que te controle, no permitas que afecte tu forma de tomar decisiones, o que te nule la vista, o que te traiga confusión. Hay alguien más poderoso que el miedo, y ese alguien debería ser donde está basado tu vida. Entonces Jesús, volvemos a la primera parte, Jesús estaba hablando con los discípulos y les estaba contando que iban a ir como ovejas en medio de lobos y las demás cosas, y les dice que no teman, y Jesús le va a decir:
en Mateo 10:28, bueno, no teman a los que matan el cuerpo, porque estos no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. No hagan del centro de su vida algo que solo afecta al cuerpo, que solo afecta el envase. Jesús creía que había algo más allá. Jesús creía que el alma era más importante, y si Jesús lo creía, yo lo creo también. Si se trata de tu vida, si se trata de dónde vas a poner tu vida, dónde la vas a centrar, dónde la vas a basar, hacelo en aquel que tiene injerencia tanto sobre el cuerpo como el alma. Porque el alma es mayor que el cuerpo. Si vas a temerle a alguien, eso debería ser a Dios. ¿No se acuerdan de lo que pasó en el bote hace unos días? Imagino que le decía Jesús. Ustedes estaban basados su miedo en algo equivocado. Y después va a decir algo muy personal. En Mateo 10:29 va a decir, ¿no se venden 2 gorriones? ¿No se venden 2 pajaritos por una monedita? Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Si Dios se preocupa por la creación, ¿cuánto más se va a ocupar de vos y de mí? Y sigue hablando Jesús y dice, Él tiene contados aún los cabellos de la cabeza. Así que no tengan miedo. Ese es el motivo, no tengan miedo. Ustedes valen mucho más que 2 gorriones. ¿Por qué no hay que tener miedo? Porque vos y yo valemos mucho más que 2 pajaritos, porque Dios es un Dios personal, Dios es un Dios que sabe tu nombre, que sabe tu circunstancia, que se ocupa de vos. Y para muchos de nosotros, cuando nos toca enfrentar situaciones de miedo o de incertidumbre o confusión, que muchas veces trae miedo, está buenísimo saber y confiar en que este Dios personal que nos conoce y que nos cuida es todo lo que necesitamos en ese momento. Jesús nos aseguró, Dios te conoce y cuida de vos. No hay por qué temer, incluso cuando vienen las malas, incluso cuando vienen situaciones que no entendés, incluso cuando tus oraciones a veces parecen no ser escuchadas, cuando parece que no hay respuesta. Vos podés confiar en que Dios te conoce y te cuida. Unos días después, como siempre cuando Jesús se paraba a hablar, lo seguían multitudes. Y en este caso había miles y miles de personas escuchando a Jesús. Y Jesús vio que se hacía tarde, entonces vienen los discípulos y les dicen, Jesús, mirá, decirles que se vayan a sus casas porque si no, no va a haber nada con qué darles de comer. Y Jesús dice, bueno, denle ustedes de comer. Pero bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Es una historia que quizá hayas escuchado alguna vez. Entonces Jesús, bueno, agarra algunos panes y algunos peces que un nene había traído y hace un milagro y los discípulos son testigos de eso, y que con pocos panes y con pocos peces le dio de comer a miles y miles de personas. Y dice Mateo en el capítulo 14 que inmediatamente, al toque después de eso, Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras él enviaba a la gente a casa. Y es interesante el versículo que usa porque dice Jesús insistió, y Jesús acá insiste, medio que les ordena, medio que les dice con mucha insistencia en que ellos se adelanten, mientras él les pedía a la gente, ellos se adelanten, se pongan en el barco y crucen al otro lado del lago. Muchachos, ustedes vayan yendo, yo me encargo acá de despedir a la multitud, pero ustedes vayan. No, bueno, pero Jesús te esperamos. No, vayan, ustedes vayan al otro lado. Y uno se pregunta, ¿y por qué Jesús que insistió tanto? Bueno, la última vez que habían estado en un barco había sido una situación brava. Había sido una situación de tormenta, de viento, y los discípulos eran seres humanos como vos y como yo, y evidentemente eso los había afectado. Entonces Jesús insiste y dice, ustedes vayan, que yo voy a alcanzarlos. Un par de horas después, en el medio de la noche, y los discípulos en el barco, en el medio del mar, de vuelta. Se empieza a levantar viento, las olas son cada vez más grandes, y ellos empiezan a proyectar un futuro en base a lo que habían experimentado o en base a lo que conocían. Otra vez no te la puedo creer. ¿Quién nos mandó acá? A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acerca a ellos caminando sobre el agua. Nos va a contar Mateo en el capítulo 14, versículo 25. Y cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados. De nuevo, el miedo protagonista en la vida de estos hombres. Ellos estaban llenos de miedo y clamaron, ¡es un fantasma! ¡Es un fantasma! Otra vez el miedo
otra vez no habían aprendido la lección. De inmediato, no deja que el miedo se extienda a Jesús, les contesta: no tengan miedo, de vuelta, no tengan miedo, tengan ánimo, soy yo estoy acá. Muchachos, no tengan miedo, estoy yo. Les di sermones, fueron testigos de milagros, les enseñé cosas. Dejen de tener miedo. Mientras yo esté con ustedes, no hay por qué tener miedo. Mientras yo esté presente en sus vidas, mientras hagan todo lo que yo les digo que hagan, no hay por qué temer. Ustedes saben cuánto los amo. Ustedes saben cuánto me importan, cuánto los valoro, valen mucho más. Si me preocupo por Pajarito, ¿cuánto más me voy a preocupar por ustedes? Tanto como yo esté presente, no hay de qué temer. Incluso cuando todo parece complicado, no dejen que el miedo se apodere de sus vidas. En el final del ministerio vino una nueva lección, cuando parecía, bueno, ya está, después de las palabras de Jesús, después de las lecciones de los barcos, evidentemente los discípulos esta vez sí deben haber aprendido la lección. Pero no, parece que no aprendieron. Se acercaba el final del ministerio de Jesús, ellos estaban volviendo a Jerusalén para celebrar la Pascua. Ellos habían pasado 3 años con Jesús, lo habían visto hacer muchos milagros. De hecho, hacía poco habían visto cómo Jesús resucitaba a Lázaro, literalmente. Lázaro estaba muerto y Jesús le dio vida nuevamente. La gente aclamaba a Jesús, el nombre de Jesús era conocido. Ellos estaban cenando ahí próximo a la Pascua y Jesús los reúne y dice: muchachos, vengan, quiero cenar con ustedes. Y Jesús empieza a decirle un montón de cosas importantes. Él les da indicaciones, les cuenta lo que va a pasar, les cuenta lo que Él espera de quienes se llamen sus seguidores. Miren, quien quiera ser mi seguidor va a tener que comportarse así. Es un momento muy emotivo, había calado en lo más profundo de su ser. Los discípulos estaban realmente conmovidos, estaban estableciendo algo nuevo, se estaba gestando un nuevo pacto, un nuevo movimiento, una nueva relación entre Dios y los hombres. Era un momento que se había esperado por años y años. Este es un nuevo mandamiento, esto es algo nuevo, este es el momento, no va a haber otro. Hacía siglos y siglos que los judíos estaban esperando que venga el Mesías. Y el Mesías iba a restablecer la nación, iba a liberar a la nación del dominio de Roma. Era un muy buen momento, un excelente momento para ser testigos. Y los discípulos estaban ahí con Él. Un rato después, cruzan a un jardín y vienen los oficiales y arrestan a Jesús. ¿Y qué hicieron los discípulos? Huyeron. Se escaparon. No bancaron la parada. Incluso, un rato después lo negaron, mintieron. Dijeron que nunca lo habían conocido. Yo nunca estuve con esa persona. Y más tarde, lo ven crucificado. Y con la muerte de Jesús se acabó todo. El nuevo pacto, el nuevo mandamiento, el nuevo mandato. Es decir, fue muy lindo, fueron 3 años muy lindos, pero ya está, se acabó. Fue bueno mientras duró, pero ya está. Con Él se fueron todas sus enseñanzas, todos sus pensamientos, todas sus indicaciones. Ya está, no va más. Imagínense, ¿qué vamos a hacer con esto? Imagínense cuando alguien nos pregunte: che, ustedes eran los que seguían a ese que paraba las olas y que resucitaba gente. ¿Dónde está ahora? Bueno, es complicado. No, bueno, pero ese tipo de verdad era grosso. ¿Qué tipo de hombre es ese? Bueno, seguramente nosotros habremos entendido mal. No, pero si es alguien enviado por Dios, es imposible que Roma lo detenga. Es imposible que termine así. Todo lo que creían, todo lo que pensaban, había sido errado. Parecía que todo era mentira. Hasta que el domingo a la mañana, 2 de ellos se acercan, ven la tumba vacía y empiezan a parar la pelota. Un rato después, el mismísimo Jesús se presenta en medio de todos ellos. Y ellos lo ven con sus propios ojos, y ellos tocan sus manos, y ellos lo abrazan. Y todo cobra sentido, porque la resurrección de Jesús afirma y le da validez a cada palabra que Él dijo.
cada cosa, cada enseñanza, cada lección que Él dio cobra sentido, como si de repente nosotros viéramos el panorama completo. La resurrección de Jesús le da sentido a todo. Todo cobra perfecto sentido. Cada cosa que Jesús dijo, en especial acerca del miedo. Porque para nosotros muchas veces la resurrección tiene que ver solo con la Pascua. Para este grupo de hombres, la resurrección era todo. A veces pareciera que nosotros solo nos acordamos de la resurrección los domingos de Pascua, hace algunos domingos atrás, y ahora hay que esperar al otro. Estos discípulos, estas personas, los primeros cristianos y cristianas, la primera iglesia, la resurrección de Jesús, era lo que le daba sentido a cada día de su vida. Era su fuente de fuerza, era su fuente de confianza, era su fuente de valentía. La situación seguía siendo peligrosa y en algunos casos parecía aterradora, pero ellos no tenían miedo, porque ellos sabían, ellos conocían y ellos habían experimentado a alguien mayor que el miedo. Finalmente aprendieron la lección del barco, finalmente aprendieron la lección de los gorriones y finalmente entendieron que no debían temer porque Jesús estaba con ellos. ¿Cómo le fue en el examen? Bueno, este grupo de personas revolucionó el mundo. Este grupo de personas se enfrentó a aquellas personas que habían arrestado y crucificado a Jesús, pero sin miedo. Esa generación de varones y mujeres del primer siglo fue la que hizo que todo cambiara. Porque era un grupo de personas que no le tenían miedo a la muerte. Y personas que no le tienen miedo a lo que viene son personas que son muy difíciles de amenazar o de frenar. Porque cuando vos seguís, cuando vos adorás, cuando vos le dedicás tu vida a alguien que venció la muerte y que conquistó con su vida y te dice que no tengas miedo, no tenés miedo. Te das cuenta que no hay que tener miedo porque alguien mayor está con vos. No porque no haya miedo, sino porque vos centrás tu vida y basás tu vida y te enfocás en aquel que venció a la muerte y que merece toda mi confianza, toda mi adoración y todo mi miedo. El miedo siempre forma parte de la experiencia humana y hay muchas maneras de hacerle frente. Pero yo te puedo asegurar que ni vos ni yo, no importa si vas o no a la iglesia, no importa si crees o no en Dios o en Jesús, pero yo te puedo asegurar que ni vos ni yo queremos que el miedo se apodere y centre la atención en nuestra vida. Y Pedro, aquel que falló en los barcos, aquel que no entendía mucho, aquel que negó a Jesús, finalmente aprendió la lección. Y este Pedro le va a escribir una carta a una iglesia, a un grupo de cristianos que no habían visto con sus propios ojos a Jesús, que eran como vos y como yo. Y él le va a decir algo a ellos que también aplica para nosotros. 1 Pedro 5:7 dice: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en manos de Dios. Pedro, ¿por qué deberíamos hacer esto? Porque Él cuida de ustedes. Yo, dice Pedro, puedo decirte con toda verdad que Él cuida de mí. Yo puedo decirte con total autoridad que Él nunca te deja solo. Por eso poné, depositá, transferí todas tus preocupaciones, todas tus ansiedades, todos tus miedos, dejalos en las manos de Jesús, porque Él va a cuidarte. No lo dice alguien cualquiera, lo dice alguien que pasó por cosas peores que vos y que yo. Y más adelante Pedro va a morir, pero él estaba seguro, él estaba confiado que la promesa que Jesús le hizo a él, que le hizo a los discípulos y que te hace a vos y a mí, sigue vigente y está más real y fuerte que nunca. El miedo no va a ser quien controle tu vida. El miedo no va a ser quien controle mi vida. Hay alguien que ya lo hace. Y ese Jesús que venció la muerte te dice: vení, depositá en mí todas tus preocupaciones, todos tus miedos, porque vos sos valioso, porque vos me importás y porque yo voy a cuidar de vos. Y este Jesús es el que merece todo lo que soy, toda mi adoración, toda mi vida. En ese sentido, la vida de Jesús es una invitación a seguirlo y es una promesa a hacerlo sin miedo,
porque Él va a estar con nosotros. ¿Va a haber situaciones aterradoras? Puede ser, pero no vamos a tener miedo, porque sabemos y conocemos y experimentamos a alguien mayor que el miedo. Y Jesús cuida de vos y cuida de mí. Que tengas una excelente semana, sigamos estando juntos como iglesia, que Dios nos siga animando, alentando y acompañando.